cursos también, o sea, tratamiento y toda la parte del primer módulo. Sí, y lo importante es remarcar que los casos son fragmentos, son acotados, no es un caso completo como en la carpeta de casos clínicos, así que en ese sentido van a tener su tiempo para leerlo, pero es solo una diapositiva que van a tener para leer. ¿Mm? Por eso es importante que ustedes vayan practicando con la carpeta de casos clínicos previamente. Exacto. Agrego nada más algo administrativo, que es que en ese listado que nosotras recibimos de Secretaría están sus celulares. Entonces, a partir de ahí las agregamos al grupo y les damos toda la información. Que, bueno, ahí pedimos especialmente que si alguien decide no presentarse, bueno, ya lo tiene decidido el día anterior, bueno, que lo pueda comunicar y después abandonar el grupo, para, digamos, simplificar la tarea de ese día. Ese mismo día enviamos los enlaces de Smith, los 2 enlaces, y por orden alfabético les vamos pidiendo que se vayan conectando. Perfecto. Sí, sí. Ese mismo día, un ratito antes de las 9 les mandamos el enlace. Y si ese mismo día se levantan y dicen, no voy a rendir, también está bienvenido que nos pongan que no van a rendir, porque así organizamos mejor el examen y abandonen el grupo para mejor organización siempre, ¿no? Bueno, hoy vamos a tratar de desarrollar los contenidos más significativos de la asignatura de una manera acotada, pero tratando de integrarlos. Me pueden interrumpir si tienen preguntas para hacer, o pueden hacer preguntas al final, eso como vaya surgiendo. De última me van ayudando quienes leen mejor letras pequeñitas, ¿eh? Bueno, ustedes saben que esta asignatura aborda la clínica del lenguaje y el aprendizaje en tiempos de infancia y adolescencia, y está organizada en 3 módulos. El primer módulo tiene que ver con la clínica del lenguaje, con niñas, niños y adolescentes. Hacemos una distinción entre 3 conceptos que obviamente están vinculados entre sí, pero que guardan ciertas diferencias y que tienen que ver con la comunicación, el lenguaje y la lengua. La comunicación es multicanal y plurisemiótica, tomamos en cuenta los aportes de Kepler Toretioni, que nos permiten comprender, evaluar, interpretar los distintos recursos que despliegan las niñas y los niños al momento de participar de una interacción dialógica, que pueden ser recursos lingüísticos, no lingüísticos y paralingüísticos. El lenguaje es parte de ese proceso comunicativo, ¿sí? Pero es un sistema de comunicación y de representación, porque cumple una función social y una función intelectual. Y sabemos que tiene implicancias en el desarrollo infantil y en los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. Y la lengua es un sistema de signos convencionales que le pertenece a una determinada comunidad lingüística, ¿sí? A través de la apropiación de la lengua materna y del habla, podemos indagar acerca del lenguaje. Vamos a tratar de mostrar los aportes que hacen los distintos paradigmas que tomamos en cuenta, pero es importante recordar que el lenguaje es un sistema de comunicación que permite la participación de los sujetos en la cultura, que es un sistema de representación que ordena el propio mundo interior y también le da forma al pensamiento, que es constitutivo de la subjetividad, ¿sí? Por lo tanto su desarrollo siempre es singular, pero a su vez presenta ciertos rasgos sociales porque, digamos, la lengua materna implica que quienes hablan esa misma lengua comparten aspectos de orden cultural y social en ese sentido. Consideramos que es un funcionamiento simbólico singular y que no alcanzan las explicaciones biológicas, los sustratos biológicos para dar cuenta de la complejidad de este proceso y sus posibles alteraciones, sino que intervienen distintos factores subjetivos, lingüísticos, cognitivos, sociales, culturales y biológicos también. Y sabemos que el lenguaje está vinculado con la comunicación, por supuesto, y con los aprendizajes, entre ellos el aprendizaje escolar y el aprendizaje de la lengua escrita. Si pensamos en la clínica del lenguaje,
esta convoca distintas acciones, a la promoción de la salud, a la prevención de las posibles afecciones, preocupaciones y patologías, y desde luego a la evaluación, al diagnóstico y el abordaje. Y más allá de las diferencias que existan entre estas instancias, siempre debemos propiciar la comunicación, el despliegue del lenguaje, los aprendizajes y el cuidado de las niñas y niños y adolescentes. A partir del año pasado, tratamos de profundizar un poco más en este sentido, sobre todo en la promoción y en la prevención. Tuvimos además el trabajo que tiene que ver con el cuidado de las infancias y alertarlas y alertarlos sobre los malos tratos que muchas veces padece la niñez, porque el abuso sexual infantil, el maltrato físico, la violencia psicológica, el abandono o trato negligente y también la violencia doméstica impactan en la subjetividad de las niñas y los niños. La violencia, digamos que pone en evidencia que la palabra no ha podido operar para resolver un conflicto, y esto impacta irremediablemente en la comunicación, en el lenguaje y en los aprendizajes, porque las niñas y niños van aprendiendo esas modalidades comunicativas que se establecen en el marco del hogar. Entonces, debemos estar atentos y atentas, porque si algunas de estas circunstancias suceden, las infancias van a tratar de decírnoslo, posiblemente a través del juego, de su comportamiento, porque no es tan sencillo poner en palabras. Entonces, es importante conocerlo para que, bueno, ese indicador que quizás nos llame la atención no se convierta, digamos, en un indicador patológico, sino en un síntoma que está evidenciando un malestar en relación a lo que sucede a esa niña o niño en el contexto de su hogar o con las personas más cercanas con las que comparte su vida. En igual sentido, también saben ustedes que nos preocupa el fenómeno de la patologización de las infancias, que también es un modo de hacer violencia simbólica hacia ellas, y que hablamos de patologización, tomando las palabras del Foro Infancias, cuando los problemas cotidianos de las niñas, niños y adolescentes se convierten en el producto de una patología psiquiátrica, y entonces se convierten en trastornos o depositarios de un déficit. Este tipo de diagnósticos en realidad son considerados rótulos o etiquetas porque, digamos, no hacen una evaluación exhaustiva en la cual se contemplen las particularidades del sujeto, el contexto familiar, el contexto social, sino que simplemente toman en cuenta algunos indicadores comportamentales y eso los conduce a diagnosticar un determinado trastorno, ¿no? Entonces, bueno, insistimos con la necesidad de formular diagnósticos que no se conviertan en condenas y sentencias, y en que la praxis clínica es una tarea investigativa, que no puede ser reducida a la formalización de test, protocolos o pruebas estandarizadas, tal como lo proponen los DSM, los manuales de los trastornos mentales, que sabemos además suelen reducir la complejidad del desarrollo infantil y de los aprendizajes a su esfera o dimensión biológica. Entonces, no tienen en cuenta otros aspectos que son parte de esos procesos, y, digamos, pareciera ser que lo único que pretenden es recolectar y cuantificar síntomas y conductas atípicas que, al ser agrupadas, van a constituir un determinado, que de acuerdo a la frecuencia de aparición de esas conductas, manifestaciones sintomáticas, se podrá determinar el grado de severidad, ¿no? La propuesta que formulamos desde la cátedra es distinta. Ustedes, bueno, ya lo sabrán, que por supuesto siempre partimos en ese proceso de evaluación diagnóstica del motivo de la consulta, es decir, cuál es la demanda, la inquietud, la preocupación que conduce a una familia o a una persona adulta a solicitar nuestra intervención. Y que ese motivo de consulta hay que historizarlo y contextualizarlo en relación a esa niña, niño o adolescente que llega a nosotros y a nosotras. Evaluamos la comunicación, si ese sujeto tiene intención
intencionalidad comunicativa, de qué manera participa de los intercambios, qué recursos utiliza en esas circunstancias. Analizamos el lenguaje tomando en cuenta todos los aportes de Vygotsky, en el sentido de que el lenguaje no solamente es un sistema de comunicación, sino que también es un sistema de representación, que tiene implicancias en el desarrollo y los aprendizajes de la infancia, pero fundamentalmente tomamos los aportes de Jacobson para el análisis lingüístico que hacemos del discurso infantil, ¿sí? Y entonces analizamos la codificación, que tiene que ver con la expresión, con la elocución verbal, en cada uno de sus rangos, el rango fonémico, morfémico, sintagmático y discursivo, y la decodificación lingüística, que tiene que ver con la comprensión y la selección paradigmática, es decir, la selección de las unidades lingüísticas al momento de expresar una idea. Y en ese sentido, sí, digamos, tomamos en cuenta, por un lado, los aportes de Jacobson, que indaga sobre el proceso de adquisición del lenguaje en la infancia, y también sobre las alteraciones del lenguaje adulto, que nos permite comprender cómo se afectan la combinación y la selección, que son las operaciones que subyacen a la codificación y la decodificación. Evaluamos el juego y el dibujo, porque son otros dos sistemas de representación muy importantes, y a partir de interpretar las producciones lingüísticas, lúdicas y gráficas, podemos conocer la etapa del desarrollo cognitivo que se encuentra transitando esta niña o ese niño, y también nos brinda aportes en relación a la subjetividad, ¿sí? Porque el juego no solo tiene implicancias en el pensamiento, ¿sí? Sino también en el proceso de constitución subjetiva. Analizamos la lectura y la escritura, que son otros sistemas de representación que están vinculados al lenguaje, que tienen que ver con el aprendizaje escolar, y para eso nos valemos fundamentalmente de los aportes de Vygotsky y sus seguidores, de Ferreiro y de Sarapaín. Evaluamos la atención y la memoria, que son procesos psicológicos elementales, muy importantes para cualquier tipo de aprendizaje, que no son dispositivos neurobiológicos, y que sabemos que el lenguaje incide en estos procesos, porque el lenguaje permite ordenar la conducta, la atención y la memoria. Entonces tratamos de atender a la complejidad que tiene el desarrollo del lenguaje. Y saben que las actividades que siempre proponemos tienen que ver con la interacción dialógica, el dibujo, la narración, la literatura, la escritura y la lectura. En relación a los autores que consideramos en el primer módulo, vamos a comenzar con Vygotsky. Nos interesa este autor que entiende que el desarrollo de las niñas y los niños transita por dos líneas: una línea natural, que tiene que ver con los procesos de maduración y de crecimiento, es decir, tiene que ver exclusivamente con lo biológico, pero también hay una línea de desarrollo cultural que tiene que ver con la apropiación de las herramientas simbólicas, entre ellas la más importante, que es el lenguaje. Lo que dice Vygotsky es que estas líneas se entrecruzan y dan lugar a la formación sociobiológica de las personas. Es decir, que el desarrollo humano, que no podemos negar que es de orden biológico, se necesita en los procesos de crecimiento, maduración, acontece en la cultura, por lo tanto está condicionado por la cultura, ¿sí? Por eso difiere de lo que sucede con otros seres. Esto es interesante para entender que las niñas y niños son sujetos que necesitan de su cuerpo, de su cerebro, digamos, de toda su organicidad, pero que son sujetos de lenguaje que están inmersos en una determinada cultura, y que eso genera transformaciones, ¿sí? Internas, porque eso es lo que ha intentado estudiar Vygotsky. Cómo esas herramientas simbólicas transforman la propia conciencia humana. Entre ellas, las que más resalta son el lenguaje y la lengua escrita. Como dije antes, el lenguaje cumple con una función inicial, que es una función social, que permite la comunicación, la comprensión, la expresión, la participación de la cultura o la comunidad, y la función intelectual, que le permite
nos permite ordenar nuestro propio mundo interior y darle forma al pensamiento, ¿sí? Vygotsky considera que el lenguaje es crucial en el desarrollo cultural, subjetivo y cognitivo de las niñas y los niños, y establece 3 etapas en ese proceso de adquisición: el lenguaje externo, el lenguaje egocéntrico y el lenguaje interno. Luria es discípulo de Vygotsky, continúa con sus estudios, porque bueno, Vygotsky fallece muy tempranamente, siendo muy joven. Luria considera que el lenguaje es una función psíquica superior y que es un sistema funcional complejo. Lo que consigue este autor es romper con el paradigma localizacionista de la época, donde se consideraba que una determinada zona cortical ejercía una función específica. Entonces, si esa zona se dañaba con una lesión, se perdía la función. Lo que dice Luria es que las funciones psíquicas son llevadas adelante por una constelación de áreas corticales que participan solidariamente para que pueda llevarse adelante esa función. Desde luego hay un analizador que realiza una actividad específica, pero si sucede una lesión, el resto de las eslabones indemnes o el resto de las zonas indemnes tratará de compensar esa función dañada, deteriorada o afectada. Y de esta manera da lugar a la rehabilitación de las funciones psíquicas superiores y al del lenguaje junto con Trebekov. Nos interesa también, cuando él habla acerca de la evolución del lenguaje, que ver con lo que pone Vygotsky, que va desde el plano sensorial al plano racional, es decir, que el lenguaje en los primeros tiempos de infancia está asociado al contexto simpráxico, es decir, al contexto real, concreto e inmediato, y que poco a poco las palabras pueden ir tomando su propia autonomía y adquirir significados y sentidos por sí mismas independientemente del contexto. Es decir, que ahí toma relevancia lo que sería el contexto simpráxico. Y entonces analiza cómo es el desarrollo del significado en la infancia, es decir, cómo las niñas y los niños van haciendo definiciones, conceptualizaciones, categorizaciones y clasificaciones, que nos permiten comprender de qué manera va evolucionando el lenguaje, porque esto va a tener implicancias en el aprendizaje escolar y en el aprendizaje académico, ¿sí? Sabemos además que este autor estudió en profundidad a los heridos de bala de la Segunda Guerra Mundial, hace una clasificación de afasias, explicita cuáles son los eslabones comprometidos, y a partir de este estudio neuropsicológico continúa Jacobson haciendo un análisis lingüístico, porque bueno, Jacobson es lingüista, entonces lo que a él le interesa conocer es el lenguaje, el discurso de esos sujetos que presentan una alteración en el lenguaje. Más allá de que Jacobson, como dije antes, indagó acerca del proceso de adquisición del lenguaje infantil y entonces nos permite interpretar cuáles son errores propios del proceso y cuáles son indicadores clínicos o síntomas, ¿sí?, que denunciarían una problemática. Jacobson reorganiza esas afasias de Luria en 3 dicotomías, en trastornos de la codificación versus trastornos de la decodificación, los trastornos de limitación versus desintegración, y de la secuencia versus la copresencia, y entiende que la afasia es un problema lingüístico que excede a las áreas corticales que desempeñan esas funciones. Esto lo explica tanto en los errores que cometen las niñas y los niños durante el proceso de adquisición lingüística, y también en las personas adultas que presentan una afasia, ¿sí? Respecto de la teoría fisiopatológica de Ascuaga, este autor considera que el lenguaje es una función cerebral superior que tiene acento en los analizadores del lenguaje, el analizador sinestésico motor verbal, que se ocupa de la expresión o elocución, y el analizador verbal, que se ocupa de la comprensión lingüística, ¿sí? Estos analizadores
da lugar a la conformación de estereotipos, que son las unidades de aprendizaje, los estereotipos verbales vinculados al significado, los estereotipos fonemáticos a los fonemas, los motores verbales a los morfemas y palabras, y también la codificación fonológica sintáctica que da lugar a justamente la construcción de enunciados sintácticos o gramaticales. Él propone el síndrome de retardo anártrico y el síndrome de retardo afásico como retardos del lenguaje en la infancia, e interpreta que los síntomas que se evidencian son ocasionados por la fisiopatología, es decir, porque al instalarse una lesión o disfunción en alguno de esos analizadores, se produce una depresión funcional y una función errática que se evidencia en esas manifestaciones sintomáticas. Y esos síntomas pueden ser excitatorios o inhibitorios. Si pensamos en los aportes de Vygotsky y Jacobson, que son a quienes más valoramos en este primer módulo, algo de lo que ya he dicho, pero bueno, es comprender la complejidad del lenguaje y su desarrollo, y de las implicancias que tiene en los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes. Resaltar la importancia de la interacción dialógica y el juego de interacción dialógica, porque el lenguaje acontece en la comunicación, en las prácticas sociales que comparten las personas, y el juego, porque sabemos que Vygotsky da un lugar de prioridad como actividad primordial para la infancia y como promotor de los aprendizajes. Es importante comprender el proceso de adquisición de la lengua materna, que está íntimamente vinculado con el proceso de adquisición del lenguaje, y resaltamos este análisis lingüístico que Jacobson nos permite hacer acerca de el discurso de las niñas y los niños, para poder no solo describir las dificultades que se observan, sino interpretar por qué son ocasionadas, es decir, de qué manera aparecen esas fallas en la combinación, en la selección, codificación, decodificación, para poder hacer, digamos, un análisis más minucioso. ¿Quieren hacer alguna pregunta relativa al primer módulo? Y después voy siguiendo con los otros, así como no nos vamos perdiendo en el tiempo. Bueno, si vamos bien hasta ahora, seguimos. Profe, Sí, yo a tengo ver. duda. Sí. Cuando en la segunda dicotomía Jacobson habla de la afasia de desintegración y de limitación, no las termino de entender a cada una. O sea, yo sé que coloca las afasias de Luria, pero no entiendo por qué de desintegración y de limitación. La desintegración tiene que ver con que se comprometen los eslabones elementales del lenguaje, entonces todos los niveles se encuentran deteriorados o afectados. Y las de limitación, en realidad, los eslabones básicos o elementales están indemnes y se comprometen los niveles superiores del lenguaje. Entonces, si pensamos en la decodificación, es la fase sensorial la de mayor compromiso, porque es desde el rango fonémico que está comprometido. La persona no puede reconocer los rasgos distintivos de los fonemas propios de su lengua. En cambio, en la fase semántica se comprometen los niveles más elevados, que tienen que ver con las construcciones lógico-gramaticales, metáforas, sentidos implícitos, relaciones atributivas, comparativas. Entonces, todo lo que está por debajo de esa complejidad es posible de ser comprendido por ese sujeto. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, ahora sí. Bárbaro. Gracias. De nada. Bueno, sigo con el segundo módulo. Cualquier cosa me interrumpe. En este módulo abordamos la clínica del aprendizaje escolar en tiempos de infancia y adolescencia. Digamos que el aprendizaje escolar acontece en el marco de la educación
que es una práctica social humana, intersubjetiva, de la cual participan docentes y estudiantes, es decir, quienes enseñan y quienes aprenden, que es parte de una determinada comunidad, cultura y momento histórico, y que también está subordinada a cierta organización política y social. El aprendizaje pedagógico siempre es un proceso complejo y singular. Las niñas y los niños ingresan a la escuela para apropiarse de herramientas intelectuales y simbólicas valiosas como la lengua escrita, los conceptos científicos, el arte, las matemáticas y otros contenidos curriculares que propone la escuela. Saben ustedes que valoramos fundamentalmente los aportes de Vygotsky y Ferreiro. Para comenzar, después vamos con Sarapay, que muchas veces han sido teorías que se propusieron como contrapuestas, ¿no? La teoría histórico-cultural versus el constructivismo. Y en realidad Castorina, que ha estudiado mucho a estas corrientes teóricas, nos explica que en realidad ambas son necesarias para comprender la complejidad que tiene el proceso de aprendizaje de la lengua escrita, y que las diferencias tienen que ver con las preguntas que se formulan estas autoras y autores, ¿sí? A lo que le interesa a Ferreiro es conocer cómo es posible que una niña o un niño pase de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento. Es decir, cómo va aconteciendo ese proceso de construcción de la lectura y la escritura, siguiendo la propuesta y los lineamientos de Piaget. A Vygotsky y a sus seguidores, en realidad lo que les interesa es comprender cómo la lengua escrita como herramienta simbólica y cultural transforma la cultura, la conciencia de los sujetos, ¿sí? Entonces tiene implicancia en el desarrollo y los aprendizajes de las personas. Digamos que es indudable, una persona que está alfabetizada tiene una serie de accesos al conocimiento, a la literatura, a la cultura y al arte que no la va a tener una persona que no ha podido aprender a leer y escribir, ¿no? Pero digamos, se hacen preguntas diferentes, pero ambas son necesarias para comprender la complejidad de este proceso. ¿Qué aportes hace Emilia Ferreiro a la crítica? Bueno, nos permite comprender que las niñas y los niños transitan por distintas etapas en las cuales van formulando hipótesis y conceptualizaciones para comprender el funcionamiento interno del sistema de escritura. Porque se preguntan acerca de qué es lo que representan esas marcas gráficas. Y además se van apropiando de las convenciones periféricas que impone la lengua como sistema. La linealidad, la direccionalidad, signos de puntuación y otras marcas gráficas, el uso de las mayúsculas y minúsculas, las normativas que impone cada género discursivo, entre otras tantas, ¿sí? Y de esta manera podemos distinguir cuáles de los errores que podemos observar en una escritura, por ejemplo, o en un acto de lectura, son propios del proceso, es decir, por el momento que está transitando esa niña o ese niño, o si aparecen síntomas o indicadores clínicos que nos demuestran que las dificultades en su lenguaje están obstaculizando la lectura y la escritura, ¿sí? Y en este sentido, quienes nos permiten hacer este tipo de interpretaciones son Vygotsky y sus seguidores, porque comprenden que la lengua escrita, en primer lugar, ese aprendizaje implica un extenso proceso de apropiación cultural, que la lectura y la escritura son actividades conscientes, voluntarias, reflexivas, que requieren del lenguaje, sobre todo de la organización del lenguaje interior para comprender un texto que se está leyendo o para escribir un relato escrito, ¿sí? Tanto Emilia Ferreiro como Vygotsky, más allá de las diferencias que existen entre ellos, sabemos que Vygotsky le da lugar de preponderancia a la cultura, al rol de la persona adulta que interviene en esos procesos de aprendizaje, a la escuela como espacio de socialización específico, comprenden que para aprender a leer y escribir, las niñas y los niños deben ser parte de prácticas de lectura y escritura, ¿sí? Porque ingresan a la escuela con saberes previos que
a veces la escuela suele desestimar. Pero eso no quita que las niñas y niños no se pregunten acerca de las marcas gráficas que están presentes en su vida cotidiana, ¿sí? En la televisión, en las redes sociales, en internet, en los objetos que utilizamos y tienen palabras impresas, en los carteles que hay en la calle, más allá de lo obvio que tiene que ver con los libros, ¿no? Entonces las niñas y niños quieren comprender y se hacen este tipo de preguntas. Hemos conversado con ustedes en relación a lo que hablamos antes sobre los DCM y algunos diagnósticos que en realidad se asemejan más a rótulos y etiquetas, y también les hemos hecho mención sobre una etiqueta que ha vuelto con más fuerza y que es la dislexia, y que desde los DCM es llamada dificultades específicas del aprendizaje, donde, digamos, se considera que el aprendizaje escolar está supeditado a las condiciones neurobiológicas de la infancia, y no se entiende que en este proceso intervienen factores subjetivos, lingüísticos, cognitivos, sociales, culturales y también biológicos, pero no exclusivamente ellos. Y bueno, y Ferreiro al respecto explica con mucha claridad por qué aparecen en escena estos trastornos del aprendizaje. Y ella dice que es porque están íntimamente vinculados con el concepto, con la concepción que se tiene acerca de la infancia, ¿no? Si se considera que el aprendizaje está basado en la presentación de estímulos y el logro de determinadas respuestas o conductas, se desconoce el proceso que subyace a la obtención de esas preguntas, de esas respuestas, perdón, o comportamientos o conductas, ¿no? Entonces, si el estímulo no resulta efectivo para lograr la respuesta que se pretendía, el problema recae sobre la niña o niño, porque digamos, no se cumple con esta idea asociacionista del aprendizaje, ¿no? Y lo que sucede es que cuando la escuela reproduce este tipo de modelos, lo que hace es no valorar las capacidades cognitivas y lingüísticas que tienen las niñas y los niños, ¿no? Porque pareciera que lo que importa es el estímulo que se presenta. Entonces todo está puesto en el método, en la técnica, y no en comprender el desarrollo infantil y el proceso con las etapas y tiempos por los cuales van transitando las niñas y los niños para construir esos saberes y conocimientos. Sin contar que esa construcción es siempre compartida entre docentes, estudiantes y en el contexto de la escuela, ¿no? Entonces, digamos, habría que pensar que también hay otros responsables en ello, no pueden ser siempre los cerebros y genes de niñas, niños y adolescentes. Sara Paín nos ofrece también aportes interesantes porque ella tiene una concepción multifactorial de las dificultades del aprendizaje, entiende la complejidad y propone entonces factores orgánicos, psicógenos, específicos y ambientales que pueden obstaculizar este proceso. Entiende que en el aprendizaje escolar coincide un momento histórico, un organismo, una etapa genética de la inteligencia y un sujeto, porque ella toma en cuenta los postulados del constructivismo y el psicoanálisis. Entiende que en los aprendizajes interactúan las condiciones internas de los y las estudiantes y las condiciones externas, es decir, de qué manera el medio favorece o no la motivación, la atención, el deseo de saber, aprender y conocer, ¿no? Y entonces nos permite interpretar las dificultades que podían presentar las niñas y los niños, entendiendo que no van a poder ser adjudicadas exclusivamente a la biología, ¿sí? También compartimos en este módulo el enfoque por destreza que propone Ana María Bolsones de Manrique y Signorini, y en realidad lo tomamos para que ustedes lo conozcan y para formular algunas críticas. Estas autoras, por un lado, proponen 4 tipos de conciencia. La conciencia lingüística, que tiene que ver con la actividad
de reflexión metalingüística para comprender que dentro del continuum del habla pueden deslindarse unidades menores, como las sílabas, las palabras y los fonemas. Y de ahí surgen entonces las otras tres conciencias. La conciencia silábica tiene que ver con poder identificar a las sílabas, con la noción de sílaba. La conciencia lexical tiene que ver con poder deslindar o representarse la noción de palabra para que sea luego llevada a la escritura con los recortes correspondientes. Y la conciencia fonológica tiene que ver con la capacidad de asociar fonemas gráficos. Estas autoras proponen determinadas ejercitaciones para lograr la conciencia fonológica porque consideran que de esa manera se favorece el aprendizaje de la lengua escrita. Entonces, podríamos interpretar que consideran que la lengua escrita es una transcripción de la oralidad en la escritura, ¿no? Y de alguna manera se desconoce la complejidad de este proceso, se desconoce que es un sistema de representación lingüístico diferente al lenguaje y que guarda sus propias normas y leyes que las niñas y niños deberán aprender. Si no, digamos, no existirían los problemas ortográficos, o no tendría sentido la ortografía si fuese realmente una transcripción de lo que se dice a lo que se dice. Preocupa también la concepción del sujeto que proponen, porque si pensamos que hay que mostrar ciertas ejercitaciones para que se adquieran habilidades y destrezas perceptivas y motoras, en realidad hay una concepción de sujeto pasivo que no interviene demasiado en ese proceso, ¿no? Sino que recibe esos estímulos a partir de la búsqueda de determinadas respuestas que se pretenden. Entonces la prioridad está puesta en la técnica, en el recurso, en la estrategia, y no en conocer, profundizar el proceso por el cual está transitando ese sujeto. Por lo tanto, se lo considera que es un enfoque asociacionista, ¿sí? Y de alguna manera, la escritura se convierte en la réplica, la reproducción de las grafías, y la lectura en el descifrado de las marcas gráficas. No aparece en escena la comprensión y la interpretación que se deben poner en juego al momento de leer, ¿no? Como actividades complejas por las cuales transitan las niñas y los niños en su aprendizaje, y que además podríamos decir, siempre seguimos aprendiendo a leer y escribir de acuerdo a los textos que encontremos, a las instancias educativas de las cuales participemos. En este módulo también abordamos la temática de la discapacidad, la integración escolar y la inclusión educativa. La discapacidad ha sufrido cambios en el devenir de la historia, las concepciones en torno a la discapacidad se han ido transformando porque cada sociedad y cada época, a partir de las prácticas, creencias, ideologías que sostienen, van reformulando estas ideas en torno a la discapacidad como a tantos otros conceptos. Podríamos determinar que existen tres modelos fundamentales: el modelo de presidencia, en el cual la discapacidad era considerada como el producto de un maleficio o de un castigo divino, porque allí había una fuerte impronta del catolicismo. Entonces las personas que presentaban una discapacidad eran exterminadas o abandonadas. El modelo médico rehabilitador, que considera que la discapacidad es una enfermedad que es propia, inherente a ese sujeto y que por lo tanto debe ser curada o rehabilitada. Entonces, más allá de tomar gran fuerza la palabra que llevaban adelante la medicina, se crean instituciones las cuales se procura rehabilitar a estas personas que son alejadas del mercado laboral, y
y que para que puedan reinsertarse en la sociedad deben curarse de su discapacidad. Tuvo un gran impacto en la Segunda Guerra Mundial, que dejó como saldo muchas personas con discapacidad, entonces, bueno, digamos que comienza a generarse también el mercado de la salud en torno a esta problemática. A partir del año 2000 aparecen otras ideas mucho más interesantes que tienen que ver con el modelo social, y se entiende que en realidad la discapacidad es la interacción entre las características propias del sujeto y las condiciones que impone el contexto social. Es decir, se interpreta que las personas con discapacidad transitan una situación de desigualdad, que hay barreras simbólicas y reales que hay que demoler para que puedan ser parte de la comunidad. Estos cambios que fueron aconteciendo dieron lugar al proceso de integración y de inclusión, que no son sinónimos, ¿sí? Porque en realidad se sustentan en paradigmas diferentes. La integración es un proceso en el cual todavía se sigue sosteniendo la relevancia o el paradigma de la homogeneidad. Es decir, se sigue considerando que las niñas y los niños aprenden lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces, los sujetos con discapacidad deben adaptarse al sistema. No es el sistema el que se transforma porque interpreta que la diversidad es inherente a todas las personas y los aprendizajes, como sí lo propone la inclusión educativa, ¿sí? Y que entiende entonces que las necesidades educativas especiales no son exclusivas de quienes tienen una discapacidad, son exclusivas de todas las niñas y niños, porque considera que son diferentes, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta sobre el segundo módulo? ¿Algo que no se haya entendido? Profe, ¿se escucha? Sí. Con respecto a esto que decías vos recién, no me queda bien, o sea, no me queda claro la diferencia entre integración e inclusión. Sería que la integración, la escuela sigue manteniendo la postura de que todos tienen que aprender de la misma forma y no diferencia a los sujetos, y la inclusión es la institución la que cambia el paradigma, digamos. Claro, la inclusión pretende que el sistema educativo cambie los modos de educar. Digamos, por eso sigue siendo un desafío. Pero además, digamos, ¿qué es lo que hace la integración? Digamos que viene un poco, lo podríamos vincular más con el modelo médico. ¿Quiénes siguen siendo los diferentes? Los diferentes son las niñas y los niños que tienen discapacidad. El resto son todos iguales, aprenden lo mismo al mismo tiempo, ¿se entiende? Bien. Vuelve a estigmatizar de alguna Y manera. ese sujeto con discapacidad, esa persona con discapacidad se tiene que adaptar, digamos, en la integración. Bien, ahí va. Más allá de las buenas intenciones, de las adaptaciones curriculares, de las adaptaciones de acceso y demás, en definitiva se respeta lo que dice la currícula, que hay que ver cómo este niño se adapta a esa currícula que está prevista, a ese calendario escolar, ¿se entiende? Claro. Lo que pretende la inclusión es que en realidad los contenidos curriculares, el calendario académico, las prácticas educativas sean flexibles y entiendan que las diferencias son propias de todas las niñas y todos los niños. Y a poquito también se puede replicar en el niño que es pobre, el niño que tiene discapacidad. Digamos, lo podemos situar en distintas diferencias que quedan como un estigma. ¿Sí? Sí, Fer, ¿puedo agregar algo? Sí. Con respecto, bueno, que esta clase de repaso obviamente tiene que ver más con todo lo teórico que estás desarrollando, pero está bueno también que ustedes puedan pensarlo en el caso clínico, estos fenómenos que ocurren, que tienen que ver con la integración y la inclusión, y cómo fonoaudiólogas participamos de estos lugares y contextos. Es decir, cómo nos presentamos en la escuela, qué sugerencias damos a las docentes y a los docentes, cómo trabajamos con este paciente en el consultorio,
porque también a veces quedamos entrampadas en la integración y la idea es este paradigma de la inclusión que tiene que ver con la actualidad y que está en desarrollo, no es que ya estamos viviendo la inclusión educativa, pero bueno, ¿qué podemos aportar como fonoaudiólogas de esa niña o ese niño en la institución escolar? Que eso a lo mejor puede ser, puede estar implicado en el examen final con algún resumen o algún fragmento de algún niño que esté escolarizado y que tenga tal o cual problema o dificultad. Entonces ahí pueden enraizarlo con esta teoría que está desarrollando perfectamente Fer. Solo eso. Bueno, espero que se haya comprendido. Yo sigo con el módulo 3 y lo mismo. Van haciendo preguntas, lo que quieran. Este módulo tiene que ver con el abordaje terapéutico del lenguaje y el aprendizaje en la infancia y en la adolescencia. Les hemos contado que nos gusta más la palabra abordaje porque remite una aproximación, a un acercamiento que intenta intervenir ante una problemática. Entonces, digamos, de alguna manera se comprende que esa problemática reviste una cierta complejidad y porque fundamentalmente vamos a ocuparnos de propiciar la comunicación, el desarrollo del lenguaje y los aprendizajes, y estos procesos son complejos. Entonces, es difícil pensar en rehabilitar el lenguaje cuando se trata de una niña o un niño que está en proceso de adquisición lingüística, reeducar como si el lenguaje fuera algo que se enseña y que se aprende, que sabemos que es así, y esto del tratamiento entendido como una patología, una enfermedad que hay que curar, tampoco nos resulta de lo más conveniente, ¿no? Si pensamos en las niñas y niños como sujetos en pleno proceso de desarrollo, crecimiento y aprendizaje, si entendemos la complejidad que tiene el lenguaje y sus implicancias en el desarrollo infantil, porque consideramos que es fundamental el trabajo en interdisciplina, poder pensar con otras personas que cuentan con otros saberes para abordar las problemáticas que acontecen en la infancia, para saber y elegir qué es lo prioritario, cómo puede hacerse un acompañamiento, evitar sobrecargar de terapias a las niñas y a los niños, ¿no? Respetando realmente su tiempo de infancia. Saben ustedes que también, como lo consideramos en la evaluación y en el diagnóstico, las actividades que proponemos tienen que ver con la interacción dialógica, con el juego, la literatura, la narración, la lectura, la escritura, dibujo. Este abordaje terapéutico, que es la instancia clínica que acontece después de ese proceso de evaluación y diagnóstico, es preciso llevar adelante una planificación con objetivos generales, con objetivos específicos, con actividades y recursos, estrategias de prevención que, como bien decía Lu, exceden al contexto del consultorio y que tienen que ver con el contexto familiar de esa niña, con el contexto escolar, con otros espacios de sociabilización o terapéuticos también, ¿no? Cuando llevamos el abordaje del lenguaje, tenemos que tener en cuenta algo que ya hemos dicho, pero para que no quede como que eso parece de otros módulos y que este módulo no tiene nada que ver. No, seguimos pensando lo mismo. El lenguaje nos permite comunicarnos, nos permite expresar nuestros sentires, nuestras ideas, nos permite comprender lo que otras personas intentan decirnos, nos permite representar y simbolizar a través del uso de la palabra, nos permite ordenar nuestro propio mundo interior, le da forma al pensamiento y a nuestras ideas, ordena la conducta, la atención y la memoria, interviene en el aprendizaje de la lengua escrita, de los conceptos científicos y en el aprendizaje escolar. Entonces, hay que atender a esa complejidad y a todas las implicancias que tiene el lenguaje cuando nos proponemos objetivos, actividades y recursos que por supuesto siempre deben estar pensados para cada sujeto en particular, ¿sí? Entonces, ¿por qué insistimos con la interacción dialógica? Vamos a tomar autores que nos dan argumentos para que se comprenda por qué la importancia de apostar a esta herramienta que es crucial en la clínica y en el abordaje.
Porque como bien dice Vygotsky, el lenguaje se desarrolla en el encuentro con otras personas, en la comunicación verbal entre las personas, ¿sí? Se adquiere y se construye, no se enseña ni se aprende. Porque como dice Sobol, el lenguaje no se desarrolla en la soledad, ¿sí? Y no es el producto de un proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene que ver con intercambios significativos que acontecen entre niñas, niños y otras personas adultas. Porque, como dice Norma de Sinano, la interacción dialógica debe ocupar un lugar de privilegio, porque el lenguaje acontece en el marco de la comunicación y la interlocución. Por eso también insistimos con revisar nuestras propias intervenciones cuando dialogamos con una niña o un niño, porque muchas veces podemos llevar adelante estrategias que promuevan la ruptura dialógica, y entonces deberemos hacer el trabajo de reflexionar para que nuestras intervenciones en realidad promuevan la continuidad dialógica, ¿sí? Que aquello que decimos propicie que esa niña o niño tome la palabra, pueda dar cuenta de sus recursos lingüísticos. Habrá que atender en cada circunstancia porque no es lo mismo, digamos, en cada caso en particular, ni tampoco en cada etapa de ese proceso, ¿no? Por eso hay que conocer acerca del desarrollo del lenguaje y aquello que es esperable para poder pensar en estas intervenciones. Tomamos el juego porque es la actividad principal de las niñas y los niños, porque es su actividad libre y espontánea, porque no remite a una necesidad biológica como es el abrigo, la alimentación, el sueño, por eso tiene implicancias en la constitución subjetiva y en el desarrollo cognitivo, y por supuesto en el advenimiento del lenguaje. Saben que destacamos 3 juegos fundantes de la infancia: los juegos de las escondidas, los juegos simbólicos y los juegos reglados. El juego promueve los aprendizajes y también el desarrollo infantil en sus distintas áreas. Valoramos la narración y la literatura. La narración entendida como relato, como dice Brunner, que el relato es nuestro modo específicamente humano de poner en orden los acontecimientos del tiempo, y Petit dice que es una necesidad antropológica que nos permite ordenar nuestra propia experiencia. Entonces, si trabajamos con niñas y niños que están desarrollando su lenguaje, con niñas y niños que presentan dificultades al momento de expresarse y de organizar su discurso, el relato narrativo, que tiene una estructura, un orden, una secuencia, va a propiciar también el ordenamiento discursivo de las niñas y los niños. La literatura respeta esta norma, ¿no? Los discursos literarios tienen que ver con los discursos narrativos, sin contar que, bueno, promueven la imaginación, la fantasía, la creatividad, y le permiten a las niñas y a los niños acceder a los bienes culturales, a conocer acerca de la existencia humana. Y, bueno, como dice Montes, digamos que la literatura también se asemeja al juego en ese sentido, ¿no? Porque a través del juego y de la literatura podemos construir otros mundos posibles, otras realidades que no existen. Trabajamos con la lectura y la escritura porque las niñas y los niños deben participar de prácticas de lectura y escritura para poder apropiarse de este sistema de representación lingüística diferente a la lengua oral, tratando de propiciar la construcción de sentidos y de relatos, la interpretación de esos textos, y por eso aparece otra vez en escena la literatura como recurso, cuando hablamos de la lectura y la escritura, más allá de que podemos utilizar distintos tipos de textos, por supuesto, para trabajar el aprendizaje de la lengua escrita, siempre que la entendamos como una actividad reflexiva y creativa, ¿sí? Nunca mecanizada, repetitiva. Esas actividades van a necesitar de ciertos recursos, los recursos lúdicos que tienen que ver con los juegos y juguetes, los recursos literarios, la historia, los cuentos, las fábulas, los textos, los libros, recursos multimediales que pueden utilizarse también a través de la tecnología, y otros, por supuesto. Y en relación al abordaje terapéutico, que también tiene que ver con
con la praxis clínica, aunque sea difícil, hay que entender que se trata de un trabajo artesanal, ¿no? Que requiere una mirada atenta hacia la infancia y la singularidad de cada sujeto, es decir, que no existen técnicas o recetas que van a permitir que una niña o un niño despliegue su lenguaje, ¿no? Porque esas concepciones que van de la mano con la formalización de test, protocolos y pruebas estandarizadas, conciben una niñez prototipo, estándar, modelo, una niñez descontextualizada, ¿no? De su contexto, de su entorno más cercano y de la época que habita, y también que desconoce acerca de su propia historia. En cambio, bueno, lo que intentamos aquí proponer es entender la complejidad de la infancia, de los procesos de desarrollo y aprendizaje, y respetar la singularidad de cada niña y de cada niño. Y bueno, he intentado desarrollar los contenidos más relevantes de la materia, espero que se haya más o menos comprendido, y por supuesto, bueno, esperamos si hay inquietudes, dudas, consultas. Lo has desarrollado muy bien, muy claramente, y creo que también el orden es interesante. Rescatar el orden, ¿no? De la exposición. Gracias. Hay un ruido de fondo. Hay un ruido de fondo. Ah, no. Sí. ¿Seré yo? Chicas, ¿dudas? O no sé si habrá algún estudiante también. Varón. No se ve. Todo re claro, profe. Buenísimo. Recuerden, esto de las actividades, los recursos, los objetivos generales y específicos también forman parte del examen final, ¿sí? Así que, por favor, ténganlo en cuenta, vayan practicando con los casos clínicos. Recuerden el tema de la singularidad, para cada paciente específico se va a abordar el caso de una forma puntual, en cuanto a objetivos generales y específicos, no son para todos iguales. Entonces, bueno, reflexionar desde ese punto, y está bueno si pueden pensarlo en grupo, estudiar en grupo, porque los casos clínicos por ahí generan esos debates que son propicios en esta instancia, así que estaría bueno que lo puedan trabajar en conjunto. Igualmente, Fer, siguen colgados los PPT, ¿no? En la página, en el aula virtual. Sí, en el aula virtual, si no se descartó el material, los teóricos, todo el material compartido, los videos, y después sí, vamos a tener que reestructurar el aula para las y los estudiantes 2021. Bien. Sil, ¿vos estás hablando? Sí, está. Tenés el micrófono silenciado. Te leo los Perdón. labios. Ahí voy, ahí voy. Ahí va. Es que hubo movimiento acá, viste, en casa a mediodía, y entonces lo silencié. No, digo que el correo de la cátedra también está disponible por si necesitan escribir algo, y no sé si ustedes planearon alguna otra hora de consulta. Chicas, si está planeado para la semana que viene o no. Por lo pronto, dimos la clase de consulta la semana pasada y ahora esta clase de repaso, y bueno. Perfecto. Perfecto. A partir de hoy, si había dudas, también podíamos evaluar cómo continuar. Exacto. Bárbaro. Eso no lo había preguntado, porque como me reintegré hoy, entonces como que no sabía si había otra clase de consulta. Y tampoco, eso les decía, si en el correo de la cátedra alguien había leído, si había alguna
pregunta o duda, eso no. La verdad que hoy me olvidé. No, yo lo abrí antes de ingresar y no había consultas. Perfecto, Lu. Gracias. Bueno, si no hay más consultas, preguntas o dudas, con quienes decidan rendir, nos encontraremos el jueves próximo para desarrollar el examen final y bueno, seguimos en contacto a través del correo de la cátedra por cualquier inconveniente o inquietud que pueda surgir. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Suerte para todas. Sí, profe, Bueno. gracias. Nos vemos. Chao. Chau, chicas. Chao. Suerte. Buen fin de semana. Gracias por estar. Igualmente. Ay, profe, muchas gracias. Adiós, adiós.